sur, desde el mar hasta el sol, llegan el águila y el cóndor, el quetzal los recibe con el colibrí. Visualicémonos todos en un mismo porvenir, donde reine la armonía y se restaure la luz. A partir de este momento comienza Encuentros Pedagógicos, la radiorrevista de Renovación Magisterial. Encuentros Pedagógicos, magisterio, sindicalismo, cultura, actualidad nacional, pedagogía. Sábados de 8:30 a 10 de la mañana. Bienvenidos. Un saludo cordial a todo el magisterio colombiano, aquí desde Encuentros Pedagógicos, la revista de Renovación Magisterial. Les saluda Johnny Bernal, conductor, y con la compañía de Paula Carvajal en lenguaje de señas. Recuerden que pueden sintonizarnos todos los sábados en Facebook Live, en Renovación Magisterial, Sindical Colombia y YouTube de Encuentros Pedagógicos. Y también pueden visitarnos en nuestra página www.renovacionmagisterial.org, donde van a encontrar pues todos los contenidos que trabajamos en los programas y también las noticias correspondientes al sector de los trabajadores. Síganos en la cuenta X, @encuentrospedac, @renovacionmac. Bien, bienvenidos a este programa muy interesante en el día de hoy. Vamos a iniciar nuestro programa del día de hoy con el encuentro con los trabajadores. Tenemos aquí presente a Javier Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, que nos va a comentar acerca de las últimas novedades frente a las luchas sociales en cuanto al trabajo sindical desde la CUT. Bienvenido, Javier Arias. Encuentro con el movimiento obrero. Un saludo cordial, Fabio, ¿cómo estás? Johnny, buenos días para usted y toda la audiencia de Encuentros Pedagógicos. Bueno, comentar en primera instancia la problemática que esta semana ha sucedido con la decisión del Consejo de Estado por el cual suspende el decreto que había expedido el gobierno encaminado a que 25 billones de pesos de 120.000 trabajadores y trabajadoras que se habían trasladado de los fondos privados a Colpensiones no han sido trasladados y con esta suspensión pues el Consejo de Estado no le permite esos traslados de los fondos privados a Colpensiones. Ya Colpensiones está pagando a 25.000 de esos 120.000 trabajadores la pensión y sin embargo los recursos, los ahorros todavía permanecen en Colpensiones. Esto es absolutamente ilegal, inconstitucional. Es una medida política tendiente simple y llanamente a hacer ver el gobierno como que no conoce o no sabe de los temas a los cuales se está refiriendo con este decreto, pero fundamentalmente para defender los intereses de los banqueros en Colombia, de los dueños de los fondos privados de pensiones, es decir, de Porvenir, de Horizontes, de Protección, de los 4 grandes fondos que hay en Colombia que pertenecen fundamentalmente al Grupo Aval, al de Sarmiento Angulo y al grupo vinculado exactamente al Banco de Colombia. Esto, repito, es ilegal e inconstitucional, le significa al Estado un gasto adicional que no tendría por qué estar pagando, puesto que esos ahorros son de los trabajadores y ellos tomaron la decisión de pasarse a Colpensiones. Rechazamos y condenamos dicha actitud del Consejo de Estado y reclamamos exactamente que se haga legal y constitucional este traslado de los ahorros de los trabajadores a Colpensiones. Y bueno, mire cómo es la vida. El presidente de Asofondos, es decir, el gremio que agrupa los fondos de pensiones privados, el señor Andrés Velasco, cotiza en Colpensiones. Hágame el favor. Tanto que dicen, esta es la doble moral de estos personajes, en esta oportunidad de quien es el presidente de estos fondos privados. Esto es el colmo del cinismo, no tienen límite para mentirle, engañar y tener una posición de doble moral frente al tema de los fondos. Si son tan buenos los fondos privados, ¿por qué el señor que preside los fondos privados
está cotizando en Colpensiones para pensionarse con el régimen de prima media de Colpensiones. Estas son las cosas evidentemente totalmente oportunistas de parte de quienes gobiernan los ahorros de los trabajadores. Y por último, decirles que ya se avecina definitivamente el proceso electoral el 31 de mayo, por el cual aspiramos exactamente a que en primera vuelta gane Iván Cepeda. Esta próxima semana que viene, pues van a desarrollarse eventos de cierre de campañas, fundamentalmente el de aquí de Bogotá, que se desarrollará el próximo viernes 22 de mayo a partir de las 3 de la tarde en la Plaza Bolívar. Cordial invitación para que todos nos hagamos partícipes aquí en Bogotá en la Plaza de Bolívar desde las 3 de la tarde para obviamente recibir el mensaje y respaldar la candidatura que va a continuar el legado de Gustavo Petro en la presidencia de la República. Y este primero 31 de mayo con Iván Cepeda en primera. Cordial saludo para todos y todas los maestros de Colombia. Identifiquen la salida más cercana. Esta puede estar incluso detrás para los trabajadores estar en Colpensiones. Para quienes de pronto no están enterados de la importancia, digamos, del traslado de estos fondos. De estos fondos. En caso de despresurización, la máscara de oxígeno caerá de la unidad de servicio arriba. Pues que la pensión, la mesada pensional en Colpensiones es por lo menos 30% superior a la que al final terminan recibiendo en los fondos privados. Que la pensión en Colpensiones es vitalicia, la de los fondos privados no es vitalicia, es hasta que le acaben los ahorros. Que es heredable la pensión en Colpensiones, la de los fondos privados no es heredable, entre otras ventajas de Colpensiones. Es el régimen de prima media, el de Colpensiones, el más benéfico para cualquier trabajador y trabajadora en Colombia. El chaleco salvavidas está debajo o a un lado de la tela. Para utilizarlo, retírenlo de la bolsa, pásenlo sobre la cabeza, abrochen la cinta alrededor de la cintura, ajustenla y asegúrenla al lando del extremo. Absténganse de inflar el futuro pues tengan una mejor estabilidad y para ellos y para sus familias una vez pues estén pensionados. Muchas gracias, Fabio, y nos veremos en otra ocasión. Tacto con el Buen día para todas y todos. Los chalecos. Bien, seguimos entonces con el encuentro con la comunidad educativa. La Administración Galán también arremete contra la Universidad Pedagógica Nacional y la Juventud, una serie de hechos que se presentaron recientemente en las últimas semanas frente, digamos, a la arremetida, el ingreso, digamos, de la policía a esta entidad educativa, donde presentaron pues, una serie de desmanes y, digamos, de arbitrariedad en el manejo de una situación que se presentó allí. Estamos esperando entonces a Carmen Fonseca Cuenca, que es profesora del Departamento de Física de la Universidad Pedagógica Nacional, PhD en Física Nuclear, Universidad de Salamanca. Yo te llevo dentro, esa es la raíz, y por más que creas, Encuentro con la comunidad educativa. aunque yo me oculte tras la pantalla. Buenos días. Hola, buenos días. Gracias por la invitación a este espacio. Estaba haciendo la presentación, doctora. Su merced es profesora del Departamento de Física de la Universidad Pedagógica, PhD en Física Nuclear de la Universidad de Salamanca, España, Física y Máster en Ciencias en Física de la Universidad Nacional de Colombia y representante profesoral del CSU de la Universidad Pedagógica Nacional y representante de los profesores y profesoras de la Universidad del País al Consejo Nacional de Educación Superior, entre otras menciones. Bien, coméntanos cómo fue esta agresión por parte de la Alcaldía Mayor con las fuerzas policiales en la Universidad Pedagógica Nacional que se presentó pues, en los últimos días. Hola, claro que sí, porque es importante que el país, la comunidad entera, sepa lo que está pasando. La semana pasada, el día martes creo que fue, unos estudiantes nuestros habían ingresado a la estación de la calle 76. Ellos habían ingresado pagando su pasaje, ¿no? Han pasado por el torniquete normal. Y al lado había un chico de una universidad privada cercana que, bueno, había saltado el torniquete. Los guardas de seguridad, pues, se acercaron, pues, una actitud, pues, bastante amenazante. Y los chicos de nuestra universidad, la Universidad Pedagógica, pues, obviamente acompañaron, pues, para resaltar que no, o sea, no, ninguna acción
ni siquiera evadir el pasaje, implica golpes, ¿no? Porque pues en el debido proceso no está romperle la cabeza a nadie y eso fue lo que pasó. La respuesta de los guardas, yo creo que ustedes la pudieron ver a través de diferentes videos, fue brutal, o sea, fue repartir bolillo en la cabeza, pero así directamente, además tiraban a la cabeza, hay que decirlo, ustedes lo vieron. Eso hizo que una chica y un chico de nuestra universidad pues terminara en el hospital con la cabeza rota totalmente, ¿no? Fue una cosa brutal realmente. Eso al siguiente día, por supuesto, generó una movilización el día miércoles. Los estudiantes de la universidad organizaron una movilización, además de pacífica, totalmente pacífica, realmente era muy bella, era cultural, era artística. Fueron con la batucada, con tamboras, con música, pues a la estación a reclamar y también para denunciar. La idea era denunciar que esa brutalidad no puede estar permitida. Esos guardias, que es seguridad privada, que se paga más con los recursos de todos los bogotanos, no están ahí para agredir jóvenes, etcétera. Y la respuesta de la alcaldía de Bogotá, brutal, fue enviar al UNDEMO. El UNDEMO agrede a los muchachos, lanza gases lacrimógenos, bombas aturdidoras, y un grupo de profesores que se encontraba en la universidad, incluido el señor rector, el profesor Herbert Chuachi, decide acompañar, ponerse al frente, se dirige hacia donde está el UNDEMO, pues para solicitar que se pare la agresión, que evidentemente era una movilización pacífica, cosa que es más que legal y además es legítimo, y la respuesta por parte del UNDEMO fue agredir a los profesores, al señor rector. De hecho, le lanzaron bombas aturdidoras a los pies con un claro mensaje de que no había ningún diálogo, simplemente que se retiraran porque el objetivo era agredir a los chicos y chicas, eso no hay duda. Después de eso, que fue brutal, llegan amenazas. Claro, el señor rector intenta dialogar con el secretario de gobierno, yo creo que también algunos vieron a través de algunos medios ese diálogo, y la respuesta también hay que decirlo, fue brutal, porque el señor insistía en que nuestros estudiantes eran vándalos, y ese fue el término que usó, y en una entrevista posterior en otro medio lo escuché hablar de criminales. Sí, hablaba de criminales nuestros estudiantes. Entonces es una brutalidad, eso no se puede, o sea, es una irresponsabilidad total que pone en peligro y puso en peligro pues la vida de toda la comunidad. Porque ese día, después de que lo llamara así en los medios de comunicación, lo que llegó fue una serie de amenazas, primero en las redes sociales. Sí, eso fue el día jueves, amenazas de que lo que había que hacer era poner una bomba y pues desaparecer a toda esa comunidad, partida de HP, ya se imaginan ustedes el vocabulario, eran las redes, ¿sí? Después de, repito, que la alcaldía de Bogotá, a través de su Secretaría de Gobierno, dijera pues que ese era un grupo de vándalos que quería destruir Transmilenio. Al día siguiente, el viernes, nos reunimos. Toda la mañana estuvo la universidad al frente, a la entrada, en la calle estuvimos estudiantes, trabajadores, profesores, ¿sí? Estuvimos conversando, fue una jornada de reflexión, llamando, primero informando, porque mucha gente no se había enterado, y queríamos informarle al país, llamamos de hecho medios de comunicación para contar lo que ha pasado, rechazar lo que consideramos y mantenemos es una conducta totalmente irresponsable, no solo porque siempre la ha asumido el señor alcalde, que es criminalizar, estigmatizar a los estudiantes, sino que en este caso fue totalmente temeraria frente a un llamado del rector de la universidad para que se ordenara no agredir a los estudiantes. La respuesta fue que eran vándalos y había que agredirlos, y pues frente a eso vino la amenaza. En ese espacio, hay que decir, nos acompañó el Ministerio de Educación, porque una reivindicación de nuestros estudiantes que acompañamos, aquí quiero decirlo, la comunidad pedagógica, profesores, profesoras, trabajadores, trabajadoras, directivos, estamos en esto con nuestros estudiantes porque consideramos que es justo, que es legítimo la reivindicación de una tarifa diferencial para el transporte público para los estudiantes. Además, decir que eso no se lo inventaron ellos, eso yo creo que todos sabemos que en diferentes ciudades del mundo existe una tarifa diferencial, incluso en algunas ciudades el transporte es gratuito, el servicio del transporte público para estudiantes. Y los chicos y chicas la están reclamando porque realmente estas agresiones se han vuelto casi cotidianas. Después de eso, la semana pasada, después de estos hechos, en diferentes estaciones, en la calle 80, en Tunal, se presentaron agresiones a estudiantes, simplemente les pedían papeles, veían que era el carnet de la universidad, los golpearon. Eso pasó reiteradamente toda la semana. A uno de nuestros estudiantes en la calle 80 le quitaron la cédula y la maleta. Eso lo denunciamos y se puso en conocimiento de las autoridades. Entonces, esto para decir que esa ha sido la actuación de la alcaldía, y a pesar de ese llamado al diálogo, que si bien han atendido, tengo que decir que luego hubo una entrevista en un medio, en City TV creo que fue, con el secretario de gobierno, el rector de la universidad y el gerente de Transmilenio, y claro, incluso reconocían que sí, que podía haber desmanes, que seguramente no era correcto, pero lo que decimos nosotros no fue un exceso
ni un error de un guarda o de una guarda, no, claramente obedeció a una directriz. Cuando se dice son criminales, son vándalos, van a destruir, pues es una forma no indirecta, es directa de decir pues agrédanlos. Y eso fue lo que pasó. Incluso cierro diciendo que el secretario de gobierno, de una manera que me pareció totalmente irresponsable, además muy oportunista en esa entrevista que comento, le dice al señor rector, le dice, bueno, que está de acuerdo que el señor rector rechace la violencia, pero le pide que rechace todo tipo de violencia. Claro que la hemos rechazado, ¿no? Eso no hay que reiterarlo. Pero le dice todo tipo de violencia, incluso esas posibles campañas para agredir Transmilenio, incluso para hacerle un paro al señor alcalde. Hay que estar en contra de eso, dice. Yo, la verdad, yo estaba viendo y nosotros era aterrados, decía, ¿qué tiene que ver? O sea, muy oportunista porque si se está organizando un paro que la verdad tengo que confesar, yo no sabía, o sea, no sabía, no había escuchado, pues obviamente uno se ha escuchado hace meses que la comunidad, la población, los trabajadores, los motociclistas, los taxistas, o sea, todo el mundo se está quejando y está llamando, pues incluso a que el alcalde, a revocar el mandato del alcalde. Entonces, ¿cómo se le ocurre a este señor atreverse a poner de condición que para parar esas agresiones, entonces pedirle al señor rector que rechace un paro contra el señor alcalde? Yo no, de verdad, es una cosa que por donde se mire, y eso lo quiero denunciar, es irresponsable, es temerario y ya hizo daño. Pero además causa más daño porque el día lunes, este lunes, tuvimos una asamblea en la cual nos acompañó el señor ministro de Educación, porque también los chicos exigían la presencia. ¿Cuál es la postura del gobierno frente a estas agresiones? Y ahí tenemos que decir que mientras estamos en la asamblea, que fue este lunes en horas de la tarde, ya recibimos las amenazas de las autodefensas gaitanistas de Colombia, que no sabemos en qué momento entraron a los baños al lado de la asamblea y dejaron una cantidad de panfletos donde amenazan la vida de varias personas, estudiantes, trabajadores, incluso la del señor rector. O sea, todo esto no es casual. Con eso terminó, no es casual. Después de que una autoridad local como el alcalde y el secretario de gobierno dicen que nuestros estudiantes son vándalos, son criminales, pues es natural todo lo que pasó, pero no podemos normalizarlo y el llamado es a rechazar esa estigmatización, a exigir que se retraten y que lo que debe proceder es una mesa de diálogo para mirar la ruta para hacer realidad la tarifa diferencial en el transporte público para los estudiantes. Bueno, un agradecimiento, maestra, pues por comentarnos el contexto de toda esta situación que pues obviamente lo que muestra es como un agravamiento de la situación de conflicto social, digamos un poco más hacia una situación, digamos, de extremismos que está presentando en nuestra sociedad, pues que es muy preocupante, sobre todo con nuestros jóvenes, y pues los acompañamos en esta resistencia, en esta lucha por defender pues, los derechos de los muchachos. Nos veremos de pronto en otra oportunidad. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias por la invitación. Importante que el país, la ciudad y los maestros y maestras sepan lo que está pasando. Y el último mensaje, todos estamos unidos en la Universidad Pedagógica. Puede haber diferencias en otros temas, pero en esto, profesores, profesoras, trabajadoras, directivos, estamos con nuestros estudiantes, defendemos la educación pública y, por supuesto, eso implica defender la vida de nuestros estudiantes. Muchas gracias. A usted, muchas gracias. Seguimos con Consuelo Ahumada. El compañero de Canapro no se ha conectado, entonces tenemos a Consuelo Ahumada que nos ha estado esperando. Consuelito, muy buenos días, bienvenida. Buenos días, Jairo. Un saludo para ustedes y para todos nuestros oyentes esta mañana de sábado. Bien, buenos días, doctora Consuelo, ¿cómo está? El titular de este espacio es 12 asuntos tenebrosos para las elecciones. Cuéntanos de qué se trata este título de este apartado que nos vas a comentar. Bueno, Johnny, yo quería conectar con lo que se venía diciendo, muy atenta a lo que dijo Fabio y a lo que dijo la profe Carmen, es que creo que todo termina siendo conectado, todo termina estando conectado de por sí. La denuncia sobre estos actos vandálicos por parte de la administración distrital en la pedagógica, el ataque a la educación pública, tienen muchísimo que ver o mucho que decirnos sobre las elecciones para las cuales quedan 2 semanas. Son unas elecciones definitivas, ¿sí? Se va a escoger entre si continuamos con el modelo, digamos, si continuamos con el modelo de desarrollo, del cambio, con las, digamos, las transformaciones sociales que está tratando con todos los medios de sacar adelante Gustavo Petro, y continuamos con ese proceso que debe continuar, o si volvemos atrás.
Muchos de los que nos oyen recordarán pues las épocas tenebrosas de Uribe, de Duque, en que los maestros y maestras éramos enemigos, ¿sí? Por eso atacarlos se justificaba. Eso es lo que viene con la ultraderecha, que es la primera competidora de Iván Cepeda la próxima, en 2 semanas, en las próximas elecciones. Entonces, es un llamado de atención en ese sentido. A veces decimos, bueno, que gane el que gane, no pasa nada. A nosotros nos pasa, a la sociedad colombiana le pasa mucho, al magisterio le pasa mucho. El enemigo número 1 de FECODE es Álvaro Uribe Vélez, y cualquiera de las 2 modalidades mediante las cuales se expresa, sea con la candidata Paloma o con el candidato de la Espriella, es la derecha, la ultraderecha en el poder, imponiendo eso para los trabajadores y mucho más para la sociedad, frenar las reformas y volver al pasado. Pero bueno, ahora sí entro en el tema al cual me refería. Es el título de un artículo que publiqué yo esta semana que está terminando, que también me parece importante aclararlo, porque a veces pensamos que lo internacional es como otra cosa. Yo he insistido mucho en esto. Entonces me refiero a 2 eventos, 2 asuntos que a mí me parecen tenebrosos, que están pasando en este momento y que vienen las noticias como si fueran noticias sueltas, apartadas. Primero, un conflicto que hay en la frontera con Ecuador desde enero prácticamente, en la que el presidente de Ecuador, que es Noboa, es la ficha número 1 de Donald Trump, es el principal aliado de él en América Latina, bueno, junto con Milei de Argentina, han impulsado un ataque permanente a Petro. Ya Petro denunció y con evidencias que los atentados terroristas que hubo hace ya más de 8 o 10 días en la carretera panamericana en el Cauca fueron ocasionados con armas provenientes de Ecuador. ¿De qué se trata? De generar disturbios, problemas, generar una narrativa de que Petro, y eso lo ha venido haciendo directamente el presidente Noboa, de que Petro es el que impulsa a los grupos que están atacando a la población civil. Ahora es cierto que los grupos están atacando a la población civil, pero por supuesto no es Petro, sino más bien es esta componente que va desde fuera. Este señor Noboa le impuso un arancel a las exportaciones provenientes de Colombia que ya van el 100%. Y vino la semana pasada Paloma Valencia, lo llamó y tan fácil dijo que si ella ganaba lo reducía al 75%. Es una burla, pero más que una burla es un atentado contra la continuidad del gobierno del cambio. Entonces, por un lado se han centrado en eso. Ahora, ¿quién es Noboa? Noboa es un narcotraficante. Es el hombre más rico, pertenece a la familia más rica del Ecuador y se ha demostrado ya con claridad cómo la cocaína sale en sus grandes embarcaciones de exportación de banano y cacao. Ya ha habido al menos 6 incidentes en que la coca llega a Europa en esas embarcaciones. Esto llama la atención porque Trump habla de, invadió, atacó Caracas y secuestró a su presidente en enero con el argumento de que era el jefe del narcotráfico, del cartel de los soles. Después dijo que no era, pero que le interesaba era el petróleo. La verdad es que la cocaína colombiana sale fundamentalmente por los puertos de Ecuador, por Guayaquil, en el cual la familia Noboa, el presidente, tiene mucho poder. Ese es el primer incidente y lo van a seguir desarrollando. La semana pasada también Uribe se metió y dijo que había escuchado, que tenía evidencias de que el gobernador de Nariño, uno de los 2 que sacó el pacto histórico en las elecciones regionales pasadas, era responsable o había tenido que ver en la muerte de Miguel Uribe. Lo dijo de la nada, todo para generar conmoción, problema y para ganar las elecciones. Bueno, pero el segundo episodio, me voy a referir brevemente, tiene que ver con Honduras. También la semana pasada o hace 2 semanas salió otro escándalo que lo llaman Honduras Gate. Creo que la mayoría de la gente ve esto y como que no
no se mete a fondo, pero tiene muchísimo que ver con Colombia. ¿En qué consiste? En que para los que saben, porque esto ya hemos venido hablando, hay un expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, narcotraficante, procesado en un tribunal de Estados Unidos y condenado a 45 años de cárcel, fue dejado en libertad por Trump. Es decir, a Trump no le importa que sean narcotraficantes ni nada, lo dejó en libertad antes de las elecciones de noviembre en Honduras y advirtió que si no ganaba el candidato de la ultraderecha, tomaría represalias con Honduras. Lo cierto es que apoyado en esta amenaza y también con, digamos, con la trampa de una empresa que además es una empresa colombiana que controla el suministro de datos de las elecciones, la misma que lo va a hacer aquí en Colombia y que ha tenido tantos problemas, ¿sí? Ganó el del candidato de la ultraderecha. Y bueno, pero ¿qué dicen los papeles o qué dicen esto del Honduras Gate, el asunto de Honduras? Dice que van a crear como una central para conspirar contra los gobiernos de izquierda, impedir que la izquierda siga en el poder o regrese al poder en 3 países. Honduras, por supuesto, donde ya la derecha volvió a ganar y está gobernando, ¿sí? México y Colombia. México y Colombia tienen elecciones este año. México elecciones territoriales que son muy importantes y Colombia, por supuesto, las presidenciales. Entonces, en los audios, este señor, narcotraficante, exconvicto, expresidente, Juan Orlando Hernández dice, por ejemplo, si hay que matar a la gente para nosotros poder estar tranquilos, eso se va a hacer. Eso lo dice, ¿sí? Y hablan de crear una estructura de la desinformación, ¿sí? Una unidad de periodismo para montar noticias falsas, crear expedientes contra la presidenta de México y el presidente de Colombia, crear expedientes, convertir a Honduras en un sitio estratégico para difundir todo esto con el apoyo de los gobiernos de derecha y también, para que se sorprendan, de Israel, de Netanyahu en Israel. Esto suena fantástico, pero no lo es. ¿Sí? Hace creo que ya casi un mes, hubo una denuncia en Señal Investigativa, el programa de RTBC, en la que se hablaba de un proyecto o de una operación Júpiter, ¿sí? Liderada por Jaime Bermúdez, un ex canciller uribista, ¿sí? Que habla de una campaña clara de difundir entre la población, sobre todo trabajadores, trabajadoras, agrupar gente, darles, hacer una manipulación electoral, enseñarles qué pasaría en el país si se sale de la economía neoliberal y todo esto. Y en esto han logrado avanzar muchísimo. Ahí se metió ya, ha habido denuncias ya del ministro de Trabajo, hay evidencias, están siguiendo, pero lo grave de todo esto es que cuando se logre llegar a castigar si acaso, o procesar a los culpables, pues ya ha pasado y la gente, han llegado a la gente. O sea, es una campaña, es una arremetida por 2 flancos, por el lado de Ecuador, o por más flancos, y por el lado de esto de Honduras y de la ultraderecha colombiana, aliados para impedir que Iván Cepeda y Aida Quicue ganen las elecciones. En esto sabemos que dentro de 15 días es la primera vuelta y se le está apostando a que gane en primera vuelta. La segunda es más difícil porque los 2 candidatos de ultraderecha se van a unir y van a tratar de echar para atrás todo lo que ha hecho Petro y que siga gobernando la ultraderecha. Entonces, fíjense que estamos en un reto enorme, todo voto nos cuenta. El viernes tenemos en Bogotá una movilización de cierre, una concentración de cierre de la campaña en la Plaza Bolívar. Es importante que el magisterio y todos los trabajadores y trabajadoras mostremos el poder y el respaldo a esta candidatura que es la de la continuidad del proceso de cambio. Eso era. Muchas gracias, Consuelo, por este contexto también que nos brinda pues una idea de qué es lo que está pasando a nivel internacional, sobre todo como estas, digamos, acciones que hacen presidentes, dirigentes a nivel de Latinoamérica que estuvieron entre los reunidos con Donald Trump hace unos pocos meses,
y en los cuales pues acordaron este tipo de acciones que digamos es un tipo de guerra sucia, muy propia digamos de estas ultraderechas y de la derecha como tal, y en particular en Colombia. Bueno, frente a la cual ya toca estar atentos y digamos para sobre todo socializarle a nuestros compañeros del magisterio, a la población en general de qué están haciendo, cómo hacen trampa, cómo falsean la información y cómo están buscando entonces pues digamos arreciar en contra de todos estos movimientos de cambio en Latinoamérica. Muchas gracias, Consuelo. Mira, Johnny, una última cosa, porque es que a veces está la tendencia a creer que esto es como cultura general, que es como lo internacional, que es bueno conocerlo, pero no, es que se trata, uno habla de dos asuntos que tienen que ver con las elecciones próximas en Colombia, tienen todo que ver. Estar atentos, sí, pero sabemos que se está maquinando, sí, por orden de Trump, sí, que para eso hizo el escudo de las Américas en una reunión el 11 o 12 de marzo, no recuerdo, en Miami, dijo, es esto, vamos a recuperar el poder para la ultraderecha en América Latina. Entonces, lo importante, Colombia es muy importante para Estados Unidos. Bueno, muchas gracias, Consuelo, una vez más. Esperamos en una siguiente presentación del programa. Y bueno, vamos a seguir entonces con el encuentro con las regiones en la Asamblea Popular en Casanare. Encuentro con las regiones. Buenos días, tenemos presente a Vladimir Alexander Maiguel, espero haberlo dicho bien, expresidente de CIMAC Líder Social en Monterrey y Casanare. Bueno, Vladimir, bienvenido a nuestro programa. Cuéntanos entonces qué hay que decir acerca de esta Asamblea Popular en Casanare. Buen día para todos los oyentes. Muchas gracias por la invitación. Agradecer de igual manera al presidente de la CUT, Fabio Arias, y al ejecutivo de FECO, Miguel Ángel Pardo, por haber haber aceptado la invitación el sábado 9 de mayo para asistir a Monterrey y acompañarnos en el proceso de la Asamblea Popular en apoyo a Cepeda como presidente y Aida Quilcue como vicepresidenta. Bueno, entonces, ¿cuáles son los resultados de esta Asamblea Nacional? Coméntenos, por favor. Bueno, pues la idea era reforzar el accionar político de campaña, ya que Monterrey, pues históricamente ha sido un municipio que ha sufrido la violencia política. Ahí, pues recordemos que fue la entrega de armas por parte de las guerrillas liberales, liderada por Guadalupe Salcedo. Vino luego la traición de ese proceso de paz. Mataron pues a la mayoría de ex jefes que lideraron ese proceso. Luego viene el proceso de la presencia, el nacimiento de las autodefensas. Luego da paso para el paramilitarismo, ahí en Monterrey donde nace. Y ya se va expandiendo pues la parte de Arauca, Meta, Boyacá, en fin, por la parte de los llanos orientales. Y fue unos momentos muy duros, difíciles para los líderes sociales, sindicales, en el cual no podíamos pues abiertamente realizar nuestras actividades. Entonces, hacer proselitismo político y más de los líderes sociales, progresistas, demócratas, es muy difícil por la intolerancia social que existe. Entonces hemos ido ganando mucho espacio político en las últimas elecciones y eso nos ha permitido pues ir posicionándonos poco a poco la población, porque la gente pues le da mucho miedo a hacer público sus ideas y entonces prefieren más bien estar ocultas. Bien, Vladimir, pues parece muy interesante, sobre todo pues agradecer este esfuerzo de ustedes por, digamos, continuar esta resistencia de este trabajo por la paz, que es muy importante, en lograr como contrarrestar pues todas estas visiones, digamos, que cierran el espacio social, que cierran el diálogo, que cierran la concertación. Entonces, pues muy importante ese trabajo que están realizando ustedes allá y en las demás regiones del país. Y esperamos pues obviamente tener ecos aquí también en Bogotá
Digamos que aquí se escuche la voz de las regiones es muy importante para conocer el contexto y para, obviamente, que un territorio que ha sufrido tanto las violencias, pues finalmente pues, pueda ser, digamos, libre y estar en paz. Sí, pues la idea es seguir fortaleciendo el trabajo del proyecto político alternativo, de gobierno alternativo, de continuar con el gobierno del cambio, de ser una opción popular alternativa, diferente pues a los gobiernos de derecha que nos han gobernado durante más de 210 años. Y la idea pues es seguir fortaleciendo en las regiones y más que todo en esos contextos históricos que hemos sufrido el rigor de la violencia. Personalmente, por lo menos, fui desplazado, amenazado en su momento, precisamente por el accionar sindical. Entonces, ha sido muy difícil, pero ahí nos hemos sostenido. Bueno, Vladimir, un abrazo fraterno, solidario, de esta lucha social por la paz. Y pues estaremos ojalá viéndonos en otro programa para que nos comente cómo sigue ese proceso allá en el territorio. Bueno, Muchas gracias. ok, muchas gracias, muy amable, feliz día para todos. Vamos a dar paso ahora a la continuidad de nuestro encuentro con las regiones. Vamos a escuchar a Cleidy Maya Zapata, vicepresidenta de ADIDA, en su intervención en Medellín, en la audiencia pública del proyecto de ley orgánica número 502 de 2025 de la Cámara. Cordial saludo para todos y todas y toda la audiencia que de manera virtual nos está observando en el día de hoy. Un saludo y un reconocimiento especial a la juventud que acaba de expresarse, decirles que son el futuro del pueblo. Mi nombre es Lady Tatiana Maya Zapata, vicepresidenta de la Asociación de Institutores de Antioquia, ADIDA. Cerrar las brechas de desigualdad de manera democrática e igualitaria en los territorios es sinónimo de descentralización, destinación específica de recursos y control en el manejo efectivo de los recursos. Cerrar las brechas de desigualdad es devolverle a las comunidades más vulnerables el goce de sus derechos. Unos derechos que poco a poco han sido quebrantados como consecuencia del acto legislativo 001 del 2001. Cerrar las brechas de desigualdad es tener presente que como consecuencia de ese acto legislativo desaparecieron unas aulas inclusivas y que hoy, a pesar de que las realidades nos muestran las necesidades de tenerlas para atender estas poblaciones específicas con las estrategias y metodologías y espacios pedagógicos que requieren, hoy no existen. Cerrar las brechas de desigualdad es decirle a la niñez que es posible una Colombia distinta y que para que sea posible una Colombia distinta, el único mecanismo es la educación, como eje transformador y eje esperanzador de una humanidad que a pesar de la violencia, de una humanidad que a pesar de la estigmatización que tienen los que pensamos distintos, podemos ser diferentes y podemos construir una Colombia más humanizadora. Por eso hoy hacemos un llamado desde la organización sindical a estar unidos, a decirle a estos niños y niñas que sí podemos construir un país diferente, que sí podemos tener esperanza, pero que es en la construcción y a través de la educación pública que podemos sentarnos a dialogar, a concertar y a trabajar por un país distinto y un país de paz respetando la diferencia. Decirle a todos que aceptamos los cuestionamientos que se hacen, pero hacerles un llamado al diálogo y a la concertación por una educación que pueda transformar, porque solo a través de la educación, solo a través del acompañamiento, solo a través de esa triada que representa el proceso educativo en relación a esa triada de contexto, Estado, escuela, padres de familia y los maestros como agentes intelectuales de la educación, podremos lograr y alcanzar lo que tanto hemos soñado, una escuela distinta, una humanidad distinta, donde todos quepamos y donde todos podemos llegar a la concertación. Muchísimas gracias. Muy interesantes esas palabras de nuestra compañera en este diálogo social, esa intervención en Medellín, en la audiencia pública acerca de la ley orgánica 502, hablando acerca de la esperanza, acerca, digamos, de mantener esa lucha por el reconocimiento de las diferencias, la diversidad, en fin, todo aquello que pueda aportar a la construcción de la paz en nuestro país. Vamos a continuar entonces
con el encuentro con el preescolar. Continuamos la preparación de la primera fiesta pedagógica de artes en educación inicial. Ale, ale, la vida está por empezar. Ale, ale, no hay que perderse ni un segundo. Hay que inventarse 1000 pretextos y cantar. Encuentro con el preescolar. Bienvenidos a nuestras compañeras Joana Rivas, Mayra Bello, señora Márquez y Heidi Quijano de la revista Experiencia y Saberes en Preescolar. Hola Johnny, muy buenos días a ti y a todos los que nos acompañan el día de hoy. Hoy me encuentro con algunas de las compañeras y compañeros que estarán en las mesas festivas. Volvamos a recordar que nuestra gran fiesta pedagógica de artes en educación inicial es el próximo sábado, pero las actividades empiezan durante toda esta semana. Entonces vamos a tener, por ejemplo, bueno, ahorita más adelante les cuento, yo creo, o Sergio, si las tienes ahí a la mano, vamos a tener una conferencia virtual de teatro en las infancias con la maestra Noralía Sormaní de la Universidad de Buenos Aires. Ella es especialista en literatura infantil. ¿Esto cuándo va a ser? El martes 19 de mayo. No, me perdí, yo acá no veo. El martes 19 de mayo, inicialmente por Meet, pero vamos a tratar de que se pueda hacer una convocatoria más abierta, ya que es una charla supremamente interesante e importante para las maestras y los maestros de preescolar. El día 20 de mayo va a estar el profesor Rubén Gastambide Fernández. Él es de la Universidad de Toronto, haciendo un conversatorio sobre investigaciones doctorales del énfasis en artes, prácticas y procesos creativos. Y el día 21 de mayo estaremos en el Colegio Agustín Fernández visitando la experiencia de las maestras y los maestros que allí hacen parte de la estrategia de extra edad que gira toda en torno, desde preescolar hasta 11, gira en torno de las artes. Allí estaremos también con nuestros invitados internacionales. Y el 23 de mayo, el 20 de mayo, estaremos en un conversatorio con Rubén y Noralía, también de manera virtual. Les enviaremos los enlaces con tiempito. Y pues obviamente el sábado 23 estaremos todos en la gran fiesta, que será en el Gabriel García Márquez. Pero para estas fiestas pues tenemos unas mesas festivas. Cada mesa va en torno a un carnaval. Por ejemplo, tenemos el carnaval de negros y blancos, el carnaval de Barranquilla, el carnaval del Diablo, el de mitos y leyendas, el de la Feria de las Flores. Y para eso, entonces, hoy tenemos unas invitadas muy importantes que están acá, que son Mayra y Joana. Espérenme que no veo. Ya las veo acá. Mayra y Joana, que son del Voces del Territorio. Oiga, mire, vea, venga a este entorno para que sienta. Nos van a contar un poquito de qué se trata. También estamos con Sara Elena Márquez de la Mesa Colores para la Diversidad. Entonces le doy inicialmente la palabra a Mayra y a Joana para que nos provoquen y nos cuenten muy brevemente de qué se trata esta mesa y qué vamos a encontrar allí. Buenos días a todos. Efectivamente, la mesa de nosotros, que es una instalación artística del cuerpo a la ciudad, denominada Voces de Territorio, oiga, mire, vea, venga a este entorno para que sienta. La idea de esta mesa es explorar la ciudad desde el arte como puente para habitar y comprender el entorno. ¿Están ahí? Ahí, sí, señora. Sí, bueno.
digamos que en este espacio es una instalación artística que se recorre en 3 escenarios. Lo que hicimos, uno de ellos pues es el cuerpo, es como habitar ese territorio. El otro es la casa, entonces es un escenario por el que transitan un escenario, una instalación por 3 recorridos. Bueno, les dejamos la provocación porque pues no se los vamos a contar todo. Y otro es la ciudad. Entonces los participantes, los asistentes podrán recorrer esta instalación y pues provocarse y también hacer como un diálogo entre el arte, un diálogo individual, pero también un diálogo pedagógico. Entonces están cordialmente invitados a visitarnos en esta mesa. Y pues todo el evento, porque realmente pues es un evento de todo el día que va a tener muchas, muchas sorpresas. Muchas gracias por la invitación y bueno, los esperamos a todos. Gracias, Joana. Bueno, esta mesa también allí va a estar Claudia. Son unos equipos de trabajo fenomenales donde las maestras y los maestros nos van a recibir con unas propuestas para hacer un tejido entre todos de conocimiento y hacer unas reflexiones bien importantes de la importancia del arte en cada uno de los aspectos de la educación preescolar. Bueno, sigamos con Sarita. Sara Elena Márquez, Flores para la Diversidad. ¿Por qué es importante esta mesa que encontraremos allí, Sarita? Hola Heidi, muchísimas gracias por la apertura de este espacio. Pues es importante porque como lo hemos estado dialogando acerca del tema de inclusión, diversidad, que en estos momentos ha estado como tan puesto en todos los escenarios que hemos tenido, tanto en educación como escenarios políticos, artísticos, culturales. Hablamos que la inclusión no solamente se refiere a una parte de la población, como es, digamos, los estudiantes con discapacidad, porque siempre se tiende como a pensar que los niños de inclusión, las personas de inclusión, son específicamente los estudiantes que tienen discapacidad, pero esto no necesariamente es así, la inclusión nos abarca a todos. Entonces, esta mesa abre la posibilidad de un diálogo de reconocimiento al otro, de cómo nos acercamos a esa otra persona que es, de pronto puede ser catalogada como diferente. Entonces, en este sentido, al hablar de la diversidad, pues tenemos que reconocer la diversidad que puede haber en la parte cultural, la parte étnica, ¿sí? De cómo nos acercamos a, si tenemos de pronto un niño en educación inicial que viene de una población indígena, de un pueblo indígena, cómo nos acercamos a él y cómo hacemos el reconocimiento tan valioso de la cultura y de la identidad que él tiene como persona de esa comunidad. Igualmente si es una persona afrodescendiente o también si es un estudiante que tiene una diversidad funcional, neurodivergente, o sea que es un estudiante con discapacidad o con trastornos o con talentos excepcionales. O también puede ser un estudiante que tenga un ritmo de aprendizaje diferente, ¿sí? Muchas veces en el arte, cuando se hace el arte, pues es como el conocimiento de ese mundo interior que tiene cada persona y entonces es como reconocemos en él. De repente no le gustan las texturas con las que se trabaja, pero puede haber otros elementos con los cuales se puede acercar a ese niño. Y en ese sentido, pues es muy importante ese potenciar esos talentos que se tenga desde el arte. Y además porque también cuando se empieza a trabajar desde la infancia, desde esa educación inicial, seguramente vamos a poder prevenir futuros situaciones que en este momento nos podemos enfrentar, como es el bullying, como es el burlarse de la otra persona, como no es el reconocimiento de las diferencias, inclusive a veces tanto de los mismos docentes por desconocimiento, porque como de repente dicen, no sabemos cómo acercarnos a ese estudiante que tiene una situación diferente a lo que podemos llamar como, entre comillas, normal. Entonces, a veces se debe trabajar también por esa eliminación de esas barreras actitudinales que se tienen en todas las personas. Y muy importante que se debe trabajar ahí también es con la familia, de cómo ha sido ese proceso con las familias, cómo
se ha dado ese trabajo y cómo podemos acercar a toda la comunidad educativa a ese trabajo con todos los estudiantes desde educación inicial. Esto es como lo que se quiere trabajar desde esta mesa, que va a hablar de la diversidad en general y también reconociendo que muchas veces un estudiante que tiene discapacidad pues transversaliza todos estos procesos, porque puede ser un estudiante que tenga una condición étnica, cultural, y que haga parte de ser un estudiante con discapacidad. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar y vamos a dar herramientas para dar ese acercamiento desde educación inicial para el trabajo con estos estudiantes y que se proyecte hacia el futuro, que hacia el futuro todos los estudiantes con todas estas diversidades, incluyéndonos a nosotros, pues estemos en esos espacios de reconocimiento en el aula. Gracias, Sarita. Bueno, acá tenemos otra mesa muy importante, que es la de arte, que está asociada al Carnaval del Diablo y se llama Perspectivas sobre la enseñanza en arte, retos y posibilidades. Y uno de nuestros compañeros que estará allí es Fabiana Astudillo, la profe Diana Patricia Huertas y el profe Jairo Castro. Le doy la palabra al profe Jairo. Muy buenos días a todos los que están siguiendo a esta hora a Encuentros Pedagógicos de Renovación Magisterial. Sí, en nuestra mesa, pues como lo mencionaron acá, tiene que ver, pues nosotros partimos del Carnaval del Diablo. El Carnaval del Diablo es una celebración que se realiza en Río Sucio. Normalmente lo hacen cada 2 años y antes de la fiesta de Reyes. Y allí este encuentro precisamente es cuando se le dan la libertad a los diablos. Después de la conquista y en la colonia y todo eso, entonces se encuentran todas las culturas, indígenas, negros, etcétera, mestizos, mulatos, y cada uno pues tiene sus creencias, ¿no? Tienen sus mitos y leyendas, y allí lo que se hace es que todas estas cuestiones se reúnen y los diablos salen en una libertad, pero es una libertad sana porque es el encuentro de las culturas, de lo que trata allí en este Carnaval del Diablo. Y se le da la libertad a los diablos. Hemos creído que es un tema muy importante para desarrollar precisamente lo que buscamos nosotros, de cuál es la libertad en el arte, ¿no? Cómo el arte es una expresión, en qué sentido, pues, el teatro, la música, la danza, la pintura, logran desarrollar en los niños esa imaginación, la libertad de poder crear, de poder desarrollarse intelectualmente, de poder desarrollar el conocimiento. Y también sabemos pues de que todo lo que tiene que ver con el arte en estas áreas que he dicho, pues tiene que ver con el movimiento, lo cual también conlleva un desarrollo motriz, de la motricidad fina a la motricidad gruesa, que también son el alimento del desarrollo del pensamiento, del cerebro, son las conexiones neurales que se necesitan pues para poder tener pensamiento, poder investigar, etcétera. Entonces, hemos encontrado este espacio muy conveniente para que nosotros podamos, a través de estas expresiones culturales, mirar cómo se ve el arte y qué se puede hacer a través del arte y cómo desarrollarlo. Cómo en Colombia, por ejemplo, el arte está un poco relegado, no solo en las artes mayores, en los mayores, el teatro, el cine, el cine, la danza, la música, etcétera, sino como en los colegios mismos públicos no los tienen en cuenta en la escuela, en el preescolar y en la primaria, donde serían unas áreas fundamentales para lo que acabo de decir del desarrollo de los niños, del pensamiento y del conocimiento, ¿no? Y hablando de brechas de la educación, pues vemos como si en los colegios de estrato 6, ellos sí saben que eso es muy importante, y pues tienen estas áreas. Uno a esos colegios se encuentra que desde el preescolar está la danza, está el teatro, está la música, está la pintura, y eso es muy importante. Entonces también nos cuestionamos nosotros por qué el arte no está presente en los colegios públicos desde el preescolar y la primaria. Esa es una de las cuestiones que también pensamos que se pueden desarrollar allí y mirar qué debates se plantean
y lograr sacar unos documentos pues, que nos sirvan para el debate en Colombia. Eso sería lo que nosotros vamos a tratar e intentar desarrollar en nuestra mesa. Todos bienvenidos el próximo sábado 21, allí 23, en el Centro García Márquez. Todos invitados y bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, me sacaron del escenario, Dios mío. Bueno, hay otras dos mesas, la de dibujos y grafías, escritura emergente y creación infantil. Allí estará la profe Nidia, la profe Claudia, la profe Yolanda, mostrándonos que podemos llegar al desarrollo de la escritura y de la lectura sin tener que pasar por esas cartillas Coquito y las cartillas Nacho que están volviendo a los colegios por medio de unos proyectos de la Secretaría de Educación, las están reencauchando y las están llevando, y entonces vemos cómo el arte es tan importante para este desarrollo de la escritura emergente, y no solamente vamos a conocerlo, sino nos van a mostrar varias experiencias donde los niños salen con esta formación de la escritura y de la lectura sin necesidad de pasar por el MAMEMI. Y otra mesa es la de narrativa, literatura, juegos como mundos posibles. Allí estaremos un poco jugando con las mitos y leyendas de Colombia. Estaremos con la profe Andrea, la profe Blanca Lilia y con la profe Magda Zulena Trujillo de la Universidad Distrital. Allí estaremos con ellas también haciendo un ejercicio de creación y de reconocimiento de nuestra cultura colombiana. También estaremos con unos talleres vivenciales supremamente importantes donde nos vamos a divertir, nos vamos a reconocer y nos vamos también un poco a crear, porque esa es la idea, que a través del arte creamos y recreamos el conocimiento de los primeros años para llegar el lunes a los colegios nuevamente llenos de nuevas ideas, experiencias y propuestas. Una de las elementos que saldrán de allí debe ser el de pasar una carta o una solicitud desde las maestras y los maestros de preescolar de educación pública al Ministerio de Educación y al Ministerio de Cultura para que entiendan y vean la importancia del arte en estos años y que de allí se empiece a desarrollar ese programa de arte al aula desde estos, con todo lo que se necesita desde estos primeros años, que no sea un proyecto que quede por allí en el aire, sino que realmente se aterrice de la forma adecuada en nuestras instituciones. Entonces, siendo así, les dejo la invitación. Nos vemos en todas las actividades de esta semana, en el Facebook Live del día 19, el Facebook Live del 20 y de forma presencial el día sábado 23, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Estaremos allí desarrollando todas estas actividades creativas y de aporte a los primeros años de educación en el Gabriel García Márquez. Entonces nos vemos. Johnny, tú dirás qué más hay que hacer. Cubrir el mundo interior para que construyamos la paz. Como el resumen de todo lo que nos han comentado nuestras compañeras, Joana, Mayra, Heidi, Sara, Jairo, muchas gracias por compartir experiencias y pues los esperamos en este evento interesante acerca de cómo desde el arte construimos la diversidad, la paz y el encuentro. Bien, vamos a dar continuidad a nuestro programa, una despedida a las compañeras y pues que sigan fortaleciendo ese trabajo muy interesante desde la formación preescolar, la formación inicial. Vamos a dar paso a nuestra nota, director. Hasta luego, que esté muy bien. Johnny.
Nos vemos entonces el sábado y un agradecimiento grande a todas los que hacen parte, a todas y todos los que hacen parte de este equipo y que han hecho, que van a hacer posible que sea la primera fiesta pedagógica de artes en primera infancia. Gracias, nos vemos. Pasamos a la nota del director, Jairo Castro Ballesteros. Te invitamos entonces a tomar el micrófono y comentarnos esta nota acerca de las últimas incidencias a nivel distrital y nacional. Nota del director. Johnny, muy buenos días. Paula, muy buenos días, que en la anterior intervención no la saludé. Muchas gracias a todos los que han estado ahí en el programa. Bueno, hoy la nota del director se intitula "La agresión a la Universidad Pedagógica Nacional nos pone en alerta para ganar en la primera". El alma mater, donde se preparan los futuros profesores, fue agredida por la fuerza bruta que envió el jefe del fascismo en Bogotá. El que duerme en los laureles de la Casa Líbano, mientras la delincuencia se campea por las calles y carreras de la ciudad. Fue un mensaje más del pensamiento de esta administración para la educación. Ya no solo se demuestra el odio al magisterio organizado y sindicalizado, sino también a los futuros educadores del país. Es como un mensaje más del pensamiento de esta administración para la educación. Ya no solo se demuestra el odio al magisterio, sino también a los futuros educadores del país. Es un mensaje de que no serán bienvenidos si no se someten a los reglamentos y mandatos de la corrupción. Esas escenas de la agresión a la universidad, a los estudiantes y profesores, fue como un déjà vu de la masacre del Palacio de Justicia en la retoma del 85, cuando la toma del M-19. El recuerdo de cuando se escuchaban los audios de las órdenes de los generales de acabar con todo antes de que llegara la Cruz Roja. O como el recuerdo del doctor Alfonso Reyes Echandía, el presidente de la Corte, solicitando que no disparen más porque ellos se encontraban allí y solicitaban el cese al fuego para negociar, cosa que los generales desconocieron y murieron allí 11 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Algo muy similar cuando el rector de la Universidad Pedagógica Nacional, Gelberto Achí González, solicitaba parar la agresión de la policía y esta no fue atendida. Una escena que se repite cuando el adoctrinamiento fascista se encuentra inmerso en la conciencia de los mandatarios de alcaldías y gobernaciones. No admiten que la inteligencia avance, se desarrolle, porque aquella supera la arrogancia de la bestialidad. Aquellos mandatarios como Fernando Galán no tienen ni la más mínima idea de cómo gobernar. Dependen de los tecnócratas, quienes son los que en realidad administran el derroche de estas administraciones estatales. La autonomía de un alcalde como el de Bogotá, es decir, para dónde debe ir la plata, a quién se le debe dar la contratación, que generalmente va destinada a sus socios que fueron los que contrataron en la campaña para poder repartirse el presupuesto distrital, que es el dinero de los impuestos que pagaron los bogotanos, y que estos se deberían destinar en prioridad a la salud, por ejemplo, o a la educación, pero no. En estos momentos, la austeridad decretada por el alcalde le quitó los dineros a la educación y se prioriza la privatización a través de contratos por donde se pierden los dineros que deberían ser destinados precisamente a la educación pública, por ejemplo. Esa nefasta agresión también fue el preludio del maltrato al magisterio bogotano, que pasó de ser el profesor a servidor público, que desde luego lo son, pero antes que nada son profesores. Es el mensaje de la Secretaría de Educación de Bogotá.
es la ratificación del desprecio al magisterio organizado que ha venido desarrollando desde la posesión de Fernando Galán. El desconocimiento a los derechos de organización sindical es evidente. La pantomima de las mesas de negociación se ha convertido en la más grotesca aberración en contra del sindicato. Las reuniones no son más que el querer hacer creer a la opinión pública que ellos sí cumplen con la ley. Pero en realidad no hay tal. No hay diálogo, hay imposición. Hay desconocimiento a los acuerdos. Las noticias que han pregonado por los medios de comunicación son mentiras. Por ejemplo, se escucha decir que las aulas de apoyo pedagógico no se van a cerrar y que ya han hablado con la comunidad de que tal cosa no sucederá. Pero acto seguido, en las mesas de negociación, el sarcasmo es tal que sí se van a cerrar las aulas de apoyo, cueste lo que cueste. No hay ni la más mínimo interés de una educación inclusiva en esta administración. Y así se va acabando la educación pública. Al igual que la profesión docente, por el interés de quedarse con la plata de los contribuyentes. Esta política de la Alcaldía de Bogotá va acorde con las políticas planteadas por el neoliberalismo y fascismo de la actual candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, con sus bonos escolares. Bonos que a futuro ni la educación privada sobrevivirá, la educación desaparecerá. Sería la alegría del fascismo y es lo que han pretendido para esclavizar al obrero, a los trabajadores y trabajadoras de nuestra nación. Los castigos de la Secretaría de Educación del Distrito no acallarán el grito de la justicia social en las calles y lucharemos por la democracia y el progresismo para que ésta llegue en primera y rime con Iván Cepeda, porque el progresismo se queda. Muchas gracias. Nos vemos dentro de 8 días en otra nota del director. Gracias, Johnny. Gracias, Paula. Entonces nos veremos dentro de 8 días nuevamente. Nosotros vamos a seguir con Encuentro Capital. Bienvenido, Andrés Ballén. Muy buenos días. Informe Capital. Un saludo cordial, Andrés Ballén, secretario general de la ADE. ¿Cómo estás? Johnny, muy buenos días. Muy buenos días a toda la audiencia de Encuentros Pedagógicos en esta mañana de sábado. Un sábado posterior al Día del Maestro, Día de los Maestros y las Maestras en todo el país. Desde este espacio nuevamente saludamos esa labor tan bella que realizamos por transformar tantas vidas. Educar es un acto político, pero también es un acto de amor. Uno de los mayores actos de amor que puede mostrar un ser humano a sus congéneres. Entonces, de verdad, nuestro cariño, nuestro reconocimiento y toda nuestra gratitud. Bien, en este informe vamos a comentar rápidamente varias cosas. La primera es que bueno, nos han preguntado cuál es la orientación de la ADE acerca de los reportes de ausentismo que debían, pues, para los que había un plazo ayer, hasta ayer, ausentismo por lo del paro del 15 de abril y el reporte de no reposición, es decir, esto de no aceptar la reposición de actividades con nuestros estudiantes, que repito, nunca las hemos negado. Pero esto de aceptar la obligatoriedad de los sábados o contrajornadas, pues no las vamos a aceptar y nosotros orientamos a que nuestros compañeros y compañeras esperen a que la ADE logre un acuerdo con la administración. Seguimos en esa puja. Es natural que le pidan a los rectores que hagan reportes. Es su deber como encargados, son quienes administran las plantas de personal. Y pues les piden eso. Lo que pasa es que nos quieren también enfrentar con los rectores y las rectoras de la ciudad. Entonces, ellos deben cumplir con ese deber, pero nosotros, como organización sindical, seguimos en esa puja. Que no se le olvide a la gente, a los compañeros y compañeras, que ya pasamos por un episodio de esos en 2025, con
alrededor de 3.700 descuentos y que definitivamente tenemos la capacidad, aparte del deber, tenemos la capacidad de hacer ese trabajo. Estamos buscando los canales políticos, legales, de todo tipo para no permitir que nos pisotee esta administración, que es particularmente violenta y atenta contra nuestro derecho a la asociación y a la participación, a la movilización pacífica. Entonces, ¿qué hemos estado haciendo? Esta semana, ¿qué hicimos? Hay dos asuntos que estuvimos atendiendo particularmente entre jueves y viernes. Y son estos. El 14, por ejemplo, el jueves 14 estuvimos en la Secretaría de Educación todo el día. Hicimos presencia, tuvimos el acompañamiento de la estructura sindical de la AE con un meeting, mientras que adentro estábamos integrantes de la Junta Directiva tratando varios temas. Los asuntos de género que son tan importantes, todavía hay un punto en desarrollo de lo acordado en 2024 y es incluir en los PEI el enfoque de género, el asunto de la erradicación de las violencias basadas en género. Eso es muy importante y sobre eso se estuvo conversando, pero pasamos luego a un par de temas muy sensibles, más sensibles, no menos, no por eso, no lo anterior menos importante, pero tuvimos una mesa de educación inclusiva con la Dirección de Inclusión de la Secretaría, en donde expusimos toda la inconformidad que ha generado su decisión arbitraria y desafortunada de cerrar las aulas de apoyo pedagógico. Entonces, por supuesto, toda la argumentación la centramos en lo inconveniente de que retiren los apoyos especializados para los niños y niñas con discapacidades cognitivas. Argumentamos que ya no está la talanquera de las circulares 20 y 21 que hablaban de que las aulas de apoyo pedagógico son segregadoras. Por el contrario, hoy está vigente la circular 24 del Ministerio, que señala con claridad que las aulas de apoyo pedagógico hacen parte en general del sistema de la educación inclusiva como estrategia y como posibilidad, como derecho a la educación para los niños y niñas con este tipo de discapacidades. Les tiene sin cuidado a los de la Secretaría de Educación la circular 24. Se ratifican en que van a seguir el tránsito de esos niños a aula regular. Nosotros, por supuesto, argumentamos hasta más no poder que no hay las condiciones en las aulas regulares de los colegios del distrito, mayoritariamente no las hay, para atender a esta población y a niños con otras discapacidades, porque hay muchas deficiencias en infraestructura, en adecuaciones, en dotaciones, en material, en apoyos. Ellos hablan de una cantidad de enfermeros, tiflólogos, intérpretes, que no son suficientes. No pueden, y nosotros hemos dicho, no pueden llevar a estos niños y exponerlos, someterlos no solamente a la ausencia de ese tipo de acompañamiento especializados, sino también a la violencia y al matoneo, en muchos casos que incluso las familias lo han denunciado. Es una situación muy, muy difícil. Conclusión del punto, nos dijeron, no vamos a parar con el cierre de las aulas de apoyo y eso nos llama a tener un trabajo, a redoblar esfuerzos y a seguir el trabajo como mancomunado con las familias, que lo hemos venido haciendo, ¿no? Eso no vamos aquí a decir que es que hasta ahora vamos a vernos con la familia, no. Hemos estado trabajando, hay que seguir trabajando. Hay que resistir este poco más de año y medio que nos queda de este flagelo de administración Galán y lo que era pues, la Secretaría de Educación con su enfoque meramente empresarial. Hablamos también de una mesa accidental de convivencia. Estuvimos en una mesa de convivencia, la llaman accidental, pero en realidad es más accidentada que accidental, de convivencia, entornos seguros, los supuestos entornos seguros que ellos dicen, no, hemos trabajado mucho y hemos hecho no sé cuántas acciones, tenemos focalización y tenemos un mapa de calor y tal. No es suficiente. No desconocemos que se hayan hecho acciones en ese sentido, pero la violencia exacerbada, mientras que ellos están retirando maestros diciendo que sobran maestros, generando hacinamiento, o sea, moviendo arbitrariamente a los docentes orientadores sin nombrar uno más. Hay escasez de docentes orientadores, pero además hay otra cantidad de problemáticas que docentes
de otras especialidades podríamos estar atendiendo para tratar ese asunto socioemocional y psicosocial y la violencia desbordada. Entonces, pues nos han dicho, eso es lo que hay. Y sobre la circular 08, que también hablamos de los traslados arbitrarios de docentes orientadores, el famoso índice de necesidad de orientación. Ellos se ratifican en que están en lo correcto, que la necesidad de las alertas es la que les indica por dónde ir. Entonces resulta que pues hay colegios donde hay subregistro de casos, hay otros que entonces se van a ver obligados a poner alertas, a disparar las alertas para que les presten atención, y eso no es no muestra la realidad de la convivencia en la escuela. Entonces eso sobre el jueves. El viernes, ¿qué hicimos? O sea, ayer, pues fue un día bello, aparte por ser el Día del Maestro, nos encontró el Día del Maestro defendiendo la educación pública frente en la Personería de Bogotá. Fuimos allá, acudimos a la personería, y fuimos atendidos, tuvimos una mesa de diálogo con una personera auxiliar, unos personeros delegados, mostrando un contexto general de lo que ha sido toda el proceso de violencia antisindical de esta administración y de privatización de la educación, de desmejora de las condiciones de la educación. Les dimos un contexto de cómo ellos incumplen los acuerdos, cómo violentan, se pasan por perdonen lo coloquial de la expresión, se pasan por la galleta, como decimos a veces, cualquier acuerdo y la presencia del Ministerio Público. Lo firmado en septiembre de 2025 contó con la presencia de la Defensoría del Pueblo. Eso para ellos me refiero a la Secretaría de Educación, para ellos es igual que nada. Bueno, presentamos ese contexto sobre una cantidad de decisiones y acciones atentatorias del derecho de asociación y también de todos los grandes temas, los desajustes, toda la cantidad de lo que llamamos la crisis de la educación en Bogotá, y todos los temas, más de 15 temas grandes que tienen, en donde hay unas graves afectaciones y que ellos no quieren atender. Entonces le decíamos a la personería, nos tienen metidos en la estrategia del terror con los descuentos, que no es el único tema, ojo. Nos tienen sometidos con el terror de los descuentos y la violencia antisindical, y eso para evitar tratar los grandes temas, los grandes problemas de la educación en Bogotá, relacionados con primera infancia, el preescolar de 3 grados, la educación inclusiva, la educación nocturna de jóvenes y adultos, fines de semana, la jornada única, la ruralidad, la opción de salud de los maestros y maestras, la orientación escolar, la libertad de cátedra, el PAE y rutas, son muchos los temas, muchísimos. Y ni se diga ahora al hablar de la defensa de la educación pública estatal. Están por terminar los contratos de 22 colegios en concesión, y a esta administración no le interesa asumir la administración de esos 22 colegios y tenerlos bajo la administración del distrito con planta de personal docente vinculada al distrito. No, ellos ayer abrieron una rueda de negocios, ahora lo llaman así, es como, eso es una mercancía, una rueda de negocios a ver cuál es el mejor postor para que se haga cargo de la administración de esos colegios, y eso realmente es no solamente equivocado a nuestro parecer, sino muestra ese afán de negocio, lo que hemos llamado el plan de negocios de Galán. Entonces, ¿en qué quedamos? Que se van a estudiar los casos, van a emprender una ruta de trabajo, de análisis de la situación de la educación pública en Bogotá y el derecho de asociación, pero además nos van a acompañar el próximo 22, por ejemplo, vamos a tener una mesa laboral nuevamente con Secretaría de Educación. Nosotros solicitamos la presencia como garantes tanto de la Defensoría del Pueblo y ahora de la Personería de Bogotá. Es insólito lo que está haciendo esta administración, que todo lo convierte, todo lo marchita. Eso es. Cierro con lo siguiente, una información sobre los comités sindicales locales. Hubo cambio en la agenda de los comités sindicales locales, por favor, pónganle mucha atención, particularmente los dos últimos. Entonces, el 19 se mantienen los comités como estaban,
el 20 se mantienen como estaban. Los que eran el 21 de mayo pasan para el 25. Esto en razón de que vamos a participar de una audiencia pública laboral convocada por el Ministerio del Trabajo para que los trabajadores y trabajadoras podamos manifestar las condiciones laborales en las que estamos desarrollando nuestra labor y para hablar de trabajo digno. Y la verdad, trabajo digno para el magisterio no ha habido con la administración Galán. Entonces vamos a estar allá, esa es la razón. Y los que eran el día 22 se pasan al 27 de mayo. Vamos a estar ese día, la razón es que vamos a estar, fuimos convocados por Secretaría el 22 a la mesa laboral que les comentaba hace un momento. Entonces esos comités locales que eran el 22 pasan al 27. Decirles que estemos pendientes, hay comités locales que tienen jornadas de perifoneo, de volanteo, haciendo todo lo posible para que ganemos en primera vuelta con Iván Cepeda. Es muy importante, queremos educación pública, queremos que el presupuesto para la educación no se lo lleven los privados a través de los bonos escolares o a través de las concesiones. Bueno, debemos tener un gobierno garante. Entonces, ¿cómo quedan los comités locales? 19, 20, 25 y 27 de mayo. Y todos y todas acompañar. La estructura sindical está convocada a ir al evento del 21 con Mintrabajo. Y nos vemos el 22 en la Plaza de Bolívar desde las 3 de la tarde para el gran evento de cierre de campaña de Iván Cepeda. Vamos a ganar en primera vuelta. Un abrazo para todos y todas. Muchas gracias, Andrés. Vamos a dar paso rápidamente a nuestro compañero de Canapro, Alonso Camacho, que nos va a contar brevemente los beneficios nuevos que tiene la cooperativa. Canapro, solidaridad que hace vida. Buen día, Alonso. 3 minutos para que nos comenten entonces acerca de los nuevos beneficios que tiene Canapro para los docentes del magisterio. Muy buenos días a la mesa de trabajo. Queremos informar que pues, el día de hoy cierra la solicitud de créditos para la previsora. El día de ayer se cerró el distrito atendiendo a que pues en junio pues, se dan algunas primas y beneficios adicionales que se han logrado con la lucha del magisterio. También hoy cierra Secretaría de Integración Social. El lunes 25, Distrital de Hacienda y ETB. Jueves 21, Faca, Mosquera, Funza, Zipaquirá, Bichada. El miércoles 27 cierran las solicitudes Cundinamarca, Soacha, FOPE, Colpensiones, Colegio Ponce, Fusa, Chía, Girardot, universidades y otros convenios. Recordemos que tenemos alrededor de 150 convenios y pues estos por nómina o lo que nosotros llamamos por libranza cierran el día 27. Igualmente este día cierran todas las solicitudes de todas las nóminas o pagadurías por ventanilla. Recordemos que tenemos 2 canales de atención. El primero pues a través de nuestro PBX 601-348-0564 extensión 7010. De lunes a viernes de 8:30 a 8 p.m. y los sábados de 9 a 1 p.m. Recordemos que si tenemos cajas en las diferentes oficinas, cierran los de lunes a viernes a las 4:30 y los días sábados 12:30. Recordemos que tenemos oficinas, que es el otro canal. Recordemos en Bogotá, Portal 80, calle 63. A propósito, en la calle 63 tenemos un apoyo de 2 horas en el cual pues no se cobra parqueadero en todas las diligencias que se hagan en nuestra cooperativa Canapro Solidaridad que hace vida. Entonces recordarles que tenemos 2 horas gratuitas de parqueo. Igualmente pues tenemos Gran Estación Costado Esfera, tenemos igualmente Plaza de las Américas, al sur de la Sabana tenemos Soacha, tenemos también en Cundinamarca, Fusagasugá y al norte Chía. También en el llano tenemos
en Acacías y tenemos en Villavicencio para que todos nuestros asociados pues puedan atender. Pues ahí también está nuestro PBX, como les decía, 601-348-0564 en la extensión 7010 y pues tendrán todo lo relacionado con créditos. Estamos también invitando a nuestros asociados a las clases de ajedrez los días sábados de 2 p.m. a 3:30 en la calle, pues la sede principal, en la calle 63, 2458, es de manera presencial. Mayores informes en nuestro departamento de educación. Entonces entran al PBX 601-348-0564 en la extensión 7088. Pues estamos también invitando al torneo de integración bolirrana, el cual pues invita a todos los asociados activos. Sábado 23 de mayo, el Club Triada, calle 51 1443 Chapinero, también de 1 a 5 p.m. Lo estamos invitando a que entren a nuestra página www.canapro.co e igualmente en nuestras redes sociales para que se inscriban. Por último, comunicarles y recordarles que por tener crédito en nuestra cooperativa, nuestros asociados tienen la posibilidad de acceder al servicio de asistencias médicas en los cuales pues prestan algunos servicios, invitarlos marcando el numeral 789. El requisito es tener crédito en nuestra cooperativa. Entonces, invitarlos a que a través de nuestra página www.canapro.co, igualmente en nuestras redes sociales, pues encontrarán toda la información, beneficios y servicios de nuestra cooperativa. Desearles un feliz fin de semana a todos los oyentes, al equipo de trabajo que nos invita el día de hoy. Entonces, feliz día para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Alonso. Bienvenido para una siguiente oportunidad. Vamos a dar paso al encuentro con la comunidad educativa y el magisterio, la propuesta de FECODE acerca de este proyecto de ley orgánica con Miguel Ángel Pardo Romero. Pasar haciendo caminos. Encuentro con la comunidad educativa y el magisterio. Seguí la gloria. Saludos vitales, fraternales y pedagógicos a todo el magisterio de la comunidad educativa del país. Seguimos incólumes ante el incremento de la despiadada estigmatización por parte de retrógradas candidaturas que pretenden asumir el gobierno para elevar a política de Estado, extirpar a sus adversarios o que insisten a través del regresivo proyecto de ley de bonos escolares disolver el sistema educativo público, las comunidades educativas y pedagógicas que conformamos, suprimir el carácter fundamental del derecho, la gratuidad, la autonomía, la democracia escolar y un estatuto docente que dignifique la profesión. Todo ello entregando el control absoluto con regresivas normas laborales de los currículos y de contenidos de la enseñanza a los dueños de los colegios privados en una inobjetable evidencia de adoctrinamiento que pone en riesgo la libertad de cátedra e incluso el carácter laico de la educación. El privatizador proyecto de ley que busca que todo el presupuesto público quede a disposición de operarios particulares es abiertamente contrario a la Constitución. El acto legislativo 03 de 2024 que reformó el SDP después de 23 años de lucha estableció con precisión que dichos recursos se destinarán a los establecimientos educativos oficiales, razones más que suficientes para que la plenaria del Senado archive el proyecto de Marras. A la cacería de maestras y maestros desatada por la administración de los hermanos Galán, porque valientemente denunciamos el desvío de los recursos de la niñez y la juventud de la ciudad, a costa de debilitar su derecho a una digna educación, se suma su fallido intento de extirpar la justa protesta, creando una neofascista conspiración con otros gobiernos locales. De ñapa arremete violentamente contra la UPN, la formadora de formadores, cuya agresión rechazamos contundentemente desde FECODE y en calidad de egresados. Dos formas opuestas de celebrar el Día Nacional del Maestro y la Maestra, que sintetizan dos concepciones que se encontrarán en las urnas el próximo 31 de mayo. FECODE invita a continuar en el camino de las reformas sociales que fortalecen el Estado Social de Derecho como pilar de la construcción de la nación y la esperanza de las presentes y futuras generaciones. Somos parte integrante de la inteligencia de la nación y heraldos del conocimiento. ¡Feliz día!
Johnny, muy buenos días. Pues entro a despedir el programa. Entonces no nos queda más que agradecerle a todos los que se nos unieron hoy aquí al programa. A Claudia Díaz, a Alexandra Rodríguez, a Gloria Ibarbo y a todos los otros que nos escuchan, pero los invitamos a que nos escriban para también leerlos aquí en nuestros comentarios. A todos muchas gracias. Johnny, tiene la palabra para despedir el programa. Gracias. Bueno, reitero el agradecimiento a todos que nos ven y nos escuchan a través de las diversas redes, a nuestro director Jairo Castro, a Batisteros, al productor Sergio Camilo Castro, y en lengua de señas a Paula Carvajal, y quien les ha conducido este programa, Johnny Bernal. Nos estamos viendo el siguiente sábado desde las 8:30 de la mañana. Hasta luego. Renovación Magisterial presentó Encuentros Pedagógicos. Los esperamos el próximo sábado a las 8:30 de la mañana. Gracias por acompañarnos.